nación de los Estados Unidos tienen fiesta. Gloria a Dios. Están celebrando el Día de las Madres. Y mucha gente anda alegre, Gloria a Dios. aunque muchos de ellos no andan alegres en el espíritu, sino en la carne, porque muchos de ellos hoy se emborrachan. Me trae a mí los recuerdos de unos vecinos que teníamos allá en el pueblo y hacían fiesta. Se reunían con el propósito de honrar a su papá y a su mamá, y ya cuando estaban bajo la influencia del alcohol salían golpeando a la madre y al padre. Sí, es lo que va a suceder en muchas familias hoy. Pero Dios los ayude, ¿verdad? Ellos a entender. Y muchos hijos nomás se acuerdan de la madre en este día y le llevan flores y le dicen que la aman, que la quieren mucho, y durante todo el año ni sus luces. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Pero es hermoso cuando uno viene al Señor y empieza el Señor a enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos de vivir en este mundo, qué respeto debemos de darle al Padre, qué respeto debemos de darle a la Madre. Y no es un día. No dice la Biblia que lo hagas en mayo. La Biblia dice que es una bendición para nosotros como hijos honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, pero no tiene fecha, ¿verdad? Sino que es un mandamiento que debe de ser continuo, todos los días, todos los días. Allí está la bendición, cuando nosotros sabemos honrar a nuestros padres como hijos todos los días. Eso es lo que dice Dios. Es un mandamiento. Pero nosotros estamos ocupados en otro asunto, ¿verdad? Estamos mirando el tema que lleva por título El Padre Celestial. Y la semana pasada escuchamos hablar a Dios a través de los profetas acerca de este tema. Ando medio ronco. Gloria a Dios. Y escuchamos, bueno, vamos a leer la escritura primero. La escritura base que tenemos es Isaías 56, 56:5, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice de esta manera. Dice, yo les daré, dice Dios, no dice un hombre, dice, yo les daré, dice el Altísimo. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Oremos, hermanos. Padre, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, gracias por su palabra, Señor, gracias porque nos ha traído, Señor, para abrirnos el entendimiento y enseñarnos el camino de la rectitud, Señor, el camino de la perfección, el camino que a usted le agrada, Señor. Ha encaminado nuestros pasos, Padre, por camino recto, Señor. Permita, Padre, que esta enseñanza
haga efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y a usted sea gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, gloria al Señor. El propósito tuvimos que presentar 10 enseñanzas, porque el número 10 en la Biblia significa preparación, es el número de la preparación. Estamos con el propósito de alcanzar 3 grandes objetivos en nuestra vida primeramente y en la de aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Y ya casi vamos a terminarlo. Hoy se nos acabó el viaje en esta hermosa aventura del conocimiento de la palabra. 3 grandes objetivos dijimos, ¿verdad? Alcanzar. El primero es sembrar la misericordia en nuestro corazón. Y el segundo es sembrar la verdad o revelar la verdad de la condición nuestra caída como una enfermedad. Porque hablamos en una de las enseñanzas que el hombre cuando está en pecado es como un hombre que está leproso. Y el tercer objetivo es lograr el respeto o el temor al Creador. Y estamos mirando, ¿verdad?, esta última enseñanza que se titula el Padre Celestial. Escuchamos a Dios decir que Él es el Dios que Él es el Dios de Abraham, que Él es el Dios de Isaac, que Él es el Dios de Jacob, que Él es el Dios de los hebreos. Gloria a Dios. ¿De quién dijo mi hermano? De Israel también, ¿verdad? Que Él es el Dios de Israel. Pero no nomás eso oímos decir a Dios, sino que oímos decir también que Él es ¿quién? Su Padre, ¿verdad? Y que ellos son sus hijos. Gloria a Dios. Y vamos a continuar ahora porque nos conviene también conocer cómo Dios llama a las personas que no son sus hijos, o cómo Dios puede aceptar a una persona como hijo sin ser parte de su pueblo. Allí donde empezamos vamos a leer desde el 3. De esta manera dice: Gloria a Dios. Isaías 56, desde el 3 hasta el 6, dice: y el extranjero o sea, a los seres humanos que no forman parte de su pueblo, Dios los llama ¿cómo? Extranjeros. Extranjeros. Y dice Dios de ellos, dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Dios de su pueblo. O sea, las personas extranjeras que venían al pueblo de Israel y conocían al pueblo de Israel, y al ir conociendo cómo era ese maravilloso Dios, ellas
esas personas se empezaban a enamorar del Dios de Israel, los extranjeros. Pero decían ellos, yo no soy parte de este pueblo, Dios no me acepta, Dios me hace un lado, ¿verdad? Pero le dice Dios a esa persona que tiene el anhelo y el deseo de adorarlo a Él, le dicen, o sea, no pienses así. Dice, me apartará totalmente de su pueblo. No hable de esa manera, no piense de esa manera al extranjero. Le dice Dios. Como cuando un niño se acerca a otra familia y la familia lo hace a un lado porque no forma parte de esa familia, ¿verdad? Dice Dios al extranjero, no piense, dice, que te voy a hacer un lado. No pienses de esa manera, que yo no te acepto. Ni dígale a eunuco, aquí yo soy, dice, aquí yo soy árbol seco, o sea, no diga también él que no tiene esperanza de que llegue a formar parte de la familia de Dios. Dice, estamos escuchando decir a Dios al extranjero, aquel que quiere, aquel que anhela, aquel que desea adorar y glorificar el nombre del Dios de Israel. Dios le dice a él, no pienses, no tengas pensamientos de que yo no te voy a aceptar. No tengas pensamientos de que tú ya no tienes esperanza. Al extranjero le está diciendo, él ya tiene sus hijos, ¿verdad? A Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero al extranjero se sentía así como rechazado, ¿no? por Dios, porque Dios dice, estos son mis hijos, como cuando dice, cuando un padre de familia está cuidando a los de su familia, ¿no? Especialmente si están en la mesa comiendo y llega un niño por ahí queriéndose también sentar a la mesa y dice el padre, ¿y este quién es? Tú no, hágase para allá. Usted no puede comer en mi mesa. Y el niño, o algunos que se quieren, ¿verdad? Que se quieren acercar a comer y aquella familia lo quiere aceptar al niño, pero el niño dice, no me van a aceptar porque yo no soy parte de ellos. Así es el extranjero, como un niño que no forma parte de la familia de Dios, pero dice, no pienses tú que no te voy a aceptar. Y también al otro eunuco dice, no pienses tú que eres como un árbol seco. Un árbol seco, ¿sabe qué? Un árbol seco ya no hay esperanza de que retoñe. Ya no hay esperanza completamente. Probablemente había gente que quería adorar a Dios y como ellos sabían y escuchaban que los únicos a quien Dios les había dicho que eran sus hijos eran los israelitas. Pero Dios nos está diciendo que también al extranjero podía él aceptar. Dice, me apartará Jehová de su pueblo, dice, ni dígale a eunuco, aquí yo soy árbol seco, porque así dice Dios, dice, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, ese es el requisito que dice Dios, a los extranjeros. Dice a los extranjeros, porque así dice Dios. Esta era la forma de aceptación
adoración para aquel que no formaba parte del pueblo de Dios. O sea, podía formar parte de la familia siendo adoptado. Para ser hijo de Dios tenía que formar parte del pueblo. Dios lo iba a adoptar. Dios lo iba a tomar como un hijo que es tomado en adopción. A los que escojan lo que yo quiero, dice, y abracen, ¿qué? Tenía un extranjero para llegar a ser el pueblo de Dios, tenía que abrazar el pacto, guardar todas las ordenanzas, el día de reposo. A esos, dice Dios, yo les voy a dar lugar, o sea, los voy a ¿qué? Dios aceptaba, esta era la forma en la que Dios, bajo la ley de Moisés, aceptaba al extranjero que deseaba con un corazón verdadero, con un corazón sincero, ser parte del pueblo santo de Dios. Tenía que participar de la circuncisión, tenía que guardar los ritos de todas las ordenanzas. Se hacía como uno de ellos, pero no era como ellos, sino era como una rama injertada. ¿Verdad que han mirado cómo se injertan? Buscan el árbol bueno, cortan una ramita de allá, le sacan punta, le hacen un corte especial y lo pegan, lo amarran. Es exactamente lo que Dios está diciendo aquí a los extranjeros, los que no son naturales. Dice, no piensen que no les voy a dar lugar. A esas personas que llegaban a ser parte de Dios sin ser descendientes de Abraham, se le llamaba prosélitos o proselitos. No sé la pronunciación, prosélitos o cualquiera que sea la pronunciación correcta de la palabra, así se le llamaba. O sea, era un extranjero hecho judío. Para que pudiera formar parte de la familia de Dios, tenía que formar parte de ese pueblo. El extranjero en la ley. Por eso hay muchas mujeres que llegaron a formar, mujeres extranjeras que llegaron a formar parte de ese pueblo, como una de ellas fue Ruth, porque cuando se casó con su esposo miró el comportamiento de su suegra y esa mujer empezó a enamorarse del Dios de ellos. Creo que era de Moab, era moabita la mujer, extranjera. Pero había una manera en la cual, si esta mujer se enamoraba del Dios de los hebreos, podía ser aceptada por parte de Dios. Y se enamoró tanto esta mujer, tenía un amor muy grande por Dios y por su suegra, y le dijo, en su vejez, le dijo, mira, no te voy a dejar. Allí donde tú mueras, allí me van a enterrar a mí también. Le tuvo un amor muy grande a su suegra, no la quiso dejar sola en su vejez, quiso cuidarla. Ese mismo amor que ella le mostró a su esposo, se lo brindó a su suegra también, la llegó a querer como una madre. Quiso ella, imagínense, cuidarla en su vejez. Quiso tomar la responsabilidad de bañarla, de cambiarle los pampers y todo eso. Un amor muy grande.
La otra no, la otra se fue en busca de un amor. Esta también, pero esta se había enamorado del Dios de los hebreos. Y amó a su suegra como su propia madre. Y en eso Dios la bendijo y le dijo a la mujer, yo no te voy a, porque Noemí le dijo, ve, rehace tu vida. Y le dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo. Qué esperanza tan grande tenía esa mujer, ¿eh? Qué anhelo tan grande. Qué deseo más bonito. Dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo. O sea, yo voy a llegar a formar parte de tu pueblo. Y al Dios que tú honras, al Dios que ese maravilloso Dios que dice que ustedes, los hebreos, son sus hijos, ese va a ser mi Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Una mujer extranjera quiso dejar sus dioses, quiso dejar los placeres, quiso todo. Porque quería ella llegar a ser llamada por ese maravilloso Dios que hizo los cielos y la tierra, su hija. ¿Verdad que sí, no? ¿Cuántas mujeres no anhelan y desean eso? Que ese Dios que hizo los cielos y la tierra les llame hija. Que puedan tener el calor del Dios de los hebreos. Y esa era la manera en la que Dios aceptaba al extranjero. El extranjero tenía que guardar todos los ritos, los mandamientos, los ritos ¿cómo se dice? De limpieza, de pureza, todo tenía que guardar. Se hacía israelita, no original, pero hecho, adoptado. Dios lo adoptaba y le daba el título de ser llamado hijo de él, y ellos lo sabían, pero aquí lo está diciendo Dios, ¿verdad? Que le dice Dios a aquellos extranjeros que anhelaban y deseaban ser parte del pueblo, y le dijo Dios, no diga al extranjero, Dios me va a apartar de todo, o sea, no me va a aceptar. No tengas esos pensamientos. Y a los eunucos que piensan que no tienen esperanza de que lleguen a formar parte de mi pueblo, no piensen de esa manera. Porque si están dispuestos, porque si de veras se deciden de corazón en guardar los mandamientos, guardar el día de reposo, participar de la circuncisión, los que eran varones, les dijo el Señor a ellos, yo te acepto. Con esas condiciones, esas eran las condiciones, pues. No podían decir ellos nomás, oh, yo soy hijo de Dios, oh, yo también soy hija. No, había condiciones para el extranjero y también para el pueblo de Israel. Dios le puso ciertos requisitos y tenían los israelitas tener que participar de la circuncisión, porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, que cualquiera que no participara de eso iba a ser hecho a un lado del pueblo, no iba a pertenecer al pueblo. Y ya cuando vienen las ordenanzas y los mandamientos en el monte Sinaí, Dios se los establece por decreto, ¿verdad? Ustedes pueden leerlo cuando Dios se le aparece a Abraham. Dice, mi pacto va a ser contigo, pero te vas a circuncidar tú, a tus hijos, a todo el nacido, al esclavo, y todo aquel que quiera formar parte, tiene que ser circuncidado. O sea, tenía que formar
tenía que participar de eso. ¿Verdad que sí? El Dios cuando dice Dios, yo soy el Dios de Abraham. Bueno, y él es y ellos son mis hijos, había esos requisitos. Y al extranjero, o sea, no eran de la familia de los hebreos, físicamente. Pero Dios les había dejado una puerta, una oportunidad. Porque Dios conoce el corazón de los hombres, que muchos se inclinan verdaderamente a hacer lo bueno y se deciden a hacer lo bueno y se aferran a hacer lo bueno y buscan a Dios contra viento y marea. Luchan por encontrarlo como luchó Jacob. Pero ese no era extranjero, ese era de los suyos, ¿verdad? Conforme a la carne, pues conforme a la ley. Bueno, si ya lo entendieron, ya no tengo que repetir. O sea, no es tan fácil, ¿verdad? Decir, no, o sea, es fácil decir, o cualquiera puede decir, yo soy hijo y Dios es mi padre. Pero otra cosa es qué es lo que dice Dios. Porque Dios creó al ser humano, Dios nos creó desde el principio, ¿verdad? Toda la raza humana somos creación de Dios. Pero dice Dios que no todos son sus hijos. ¿Quiénes son quién es su pueblo? Israel, ¿verdad? Dice Dios que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Él es su padre. Y al resto de la raza humana, los demás son extranjeros, no son hijos, son extranjeros. Aunque algunos digan que son hijos de Dios, dice Dios que son extranjeros, pero que no pierdan la esperanza. Que no digan que el Dios no los va a aceptar. Si ellos buscan, tenían que el extranjero, para formar parte de la ciudadanía de Dios, conforme a la ley, tenía que abrazar el pacto, guardar todos los mandamientos, practicar la circuncisión si era hombre, y si era mujer, guardar todos los ritos de pureza, haciéndose un judío extranjero, prosélito, o proselito se le llamaba a ese grupo de personas que abrazaban la ley de Moisés para adorar al Dios de Israel. Tenían que guardar los mandamientos del monte Sinaí, guardar el Sabbat. Se hacían hechos judíos. Ahora, fuera de estas palabras de aceptación, aparte de estas palabras de aceptación, ¿cómo alguien no siendo israelita puede llamarse que es pueblo del exceso y sublime Dios, del excelso y sublime Dios? Bueno, Dios dio palabra de esperanza. Dios dijo que las naciones extranjeras iban a ser incorporadas al pueblo de Israel, porque para ser hijo de Dios tienes que pertenecer a ese pueblo, pues, ¿verdad? Dijo Dios que serían incorporadas las naciones extranjeras a ese pueblo original por la fe en Cristo. Y ahorita lo van a comprender mejor.
lo vamos a comprender mejor. Como lo dice el profeta Isaías 49:6. Isaías 49:6, ahí está la promesa de esperanza tanto para el pueblo de Israel como para los extranjeros. Dice primero de esta manera. Dice la escritura, dice Dios, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. El renuevo es el mismo, pues, ¿verdad? Más que allá en Zacarías lo miramos como el siervo, mi siervo el renuevo lo llama el Señor allá, y a través de él iba a quitar el ¿qué? El pecado, ¿verdad? Bueno, este es el mismo, no es otro. Y dice de él, dice, es muy poco que tú me sirvas para levantar, dice, iba a servir con el propósito para levantar a las tribus de ¿qué? De Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel. Allí la promesa es primeramente ¿para quién? Para los suyos, ¿verdad? Por eso yo decía, es un gran privilegio. Es un gran privilegio ser israelita. Es un gran privilegio, dijo Pablo. ¿De qué aprovecha pues ser judío? Dijo Pablo, en todas maneras. Una, en que a ellos se les ha confiado la palabra o las promesas. Ellos son los que recibieron las promesas primeramente. Son sus hijos. Y luego dice, y aquí lo dice, primeramente, ¿para quiénes? Para Jacob y las tribus de Israel, o Judá. Para levantar las tribus de Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel a todos. Y luego, ¿para quién es la promesa? Dice, también, o sea, no vas a levantar nomás aquellos de los cuales yo digo que soy su Dios y ellos son mis hijos. También nos incluye a nosotros, los extranjeros. También dice que te di por luz de quién? De las naciones, para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Dios iba a aceptar aún hasta los caníbales, aquellos que se comen a la gente. ¿Se acuerdan que hemos mirado una película donde un predicador va a las tribus donde se comían a la gente? ¿Verdad que sí? Y si no lo han visto, la podemos mirar después, al rato que terminemos. Dice Dios, también te di para que hagas una obra hermosa y maravillosa y alumbres hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Este maravilloso ser llamado el renuevo iba a levantar a los israelitas. Pero como dijo Dios, no diga al extranjero, Dios me va a apartar. No diga al eunuco, yo no tengo esperanza, soy como un árbol seco que nomás está esperando de que lo corten y lo echen al fuego. Dice Dios, también, qué hermoso, ¿verdad? Que Dios haya dicho eso.
¿verdad? Como que si le dijéramos a los músicos, ¿saben qué? Vamos a ir a cantar alabanzas allá en una casa. Tráiganse el piano, el bajo y los coristas. Pero ¿saben qué? También tráiganse la batería, aunque no haya mucho lugar acá, a ver cómo la acomodamos. Tráigansela, porque la batería es la que toma más lugar, ¿verdad? También tráiganse la batería, para que haya gozo y no tristeza. Así dice Dios, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación, hasta allá donde los seres humanos que yo crié, se comen a los otros seres humanos. La promesa de salvación fue primeramente para ellos, los judíos, los suyos, y luego para nosotros. Y qué hermoso es que Dios haya dicho también que nos haya tomado en cuenta y en consideración a nosotros los extranjeros. Pero, y vamos a ser nosotros incorporados a ese pueblo, pues, ¿verdad? Porque primeramente dice que le va a servir para levantar primeramente a ellos. Pero lo maravilloso es que dice que también nos va a hacer por luz a nosotros. Y hay que entender esa expresión que dice Dios. Esa expresión, te di por luz a las naciones, eso nos incluye a los no israelitas en el plan de salvación, a los extranjeros, por la fe en Cristo, claro, ¿verdad? Porque dice que el siervo, su siervo, es el que va a hacer ese trabajo. Y nos conviene comprender lo que significa esas palabras que dice Dios, de que a ese maravilloso siervo nos lo dio a nosotros los extranjeros por luz. ¿Verdad que ahora el siervo dice que va a ser para nosotros qué? Luz. Te di por luz de las naciones. Vamos a leer Éxodo 14 para comprender estas palabras de nuestro Dios. Éxodo 14. La gran figura del plan de salvación es Éxodo. (19:20). Dice, en la marcha donde ellos iban marchando, cuando la mano opresora de los israelitas venía tras ellos, así como que ya los iba alcanzando, así, ¿verdad? Como cuando uno va corriendo y quiere agarrar al otro y la mano la lleva estirada, casi agarrándolo. Dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, a sus espaldas. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, como un guardaespaldas acá, como un escudo, ya los iba guiando. Pero cuando vio que los enemigos ya los traían cerca, ¿qué hizo el ángel y la nube? Les cubrió las espaldas. Fue su retaguarda. Se puede decir así, ¿verdad? Se puso a sus espaldas, dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, como un muro.
y era nube y tiniebla para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esa expresión que dice, y alumbraba a Israel de noche, significa que les fue por salvación o protección. Eso es lo que significa eso, alumbraba a Israel de noche. Que le fue, que Dios por medio de la columna de fuego y estar detrás de ellos y les alumbraba, y era tinieblas para los otros y luz para su pueblo, significa que les fue de protección o salvación a los israelitas. Bueno, ahí está la figura de lo que Cristo iba a llegar a ser para nosotros los extranjeros. Que Él iba a ser para nosotros, ¿qué? También te di, ¿por qué? Por luz. Dice Dios, ¿verdad? Te voy a dar por luz, así como les di la nube, el ángel les fue por luz a mi pueblo, les fue por protección y salvación. Así tú, oh siervo mío, te he puesto para que tú también seas luz para los extranjeros, para que les seas de protección, para que les seas de salvación. Íbamos a alcanzar misericordia de Dios por medio de Cristo, así como Pablo lo escribe, lo dice en Efesios. Miren, vamos a verlo, Efesios capítulo 1. Y 13. Dice Pablo, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Los israelitas primero, Dice Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿verdad? Porque así lo dijo Dios. En Isaías lo leímos. Dice, poco me es para mí que tú seas mi siervo para que, para las tribus de Jacob, para todo Israel, para restaurarlos. Y Pablo sabía esas escrituras y dice, primeramente a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los israelitas. Porque Éfeso es una iglesia gentil. Son los extranjeros, pues, que no forman parte de las 12 tribus de Israel. Y Pablo lo deja muy claro y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los israelitas primero. Dice Pablo, nosotros los israelitas que primeramente esperábamos, o sea, a ellos le dieron las promesas. Y luego dice exactamente lo que dice Dios. En Él también ustedes, extranjeros, que dice Isaías 49, también te di por luz de las naciones. O sea, también te puse para que sea salvación o protección de aquellos. Y dice Pablo exactamente lo mismo. Primero nosotros, los que esperábamos primeramente para que nosotros seamos alabanza
de su gloria, también ustedes, dice, en Él también ustedes, a los que no judíos, habiendo oído la palabra de verdad. Aquí Pablo llama al Evangelio la palabra de verdad. Dice, el Evangelio de vuestra salvación. O sea, cuando ustedes escucharon el Evangelio, el mensaje que el Padre habló a través de los profetas acerca de Cristo, y ustedes creyeron en el siervo, del Señor, dice, y habiendo creído en Él, pasó algo muy hermoso. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, fuiste hecho partícipe de las promesas que Dios le hizo a Israel. ¿Saben que la luz no nomás significa salvación o protección? ¿Saben qué otra cosa significa? Significa el calor del Padre, la ternura, el cuidado. Eran sus hijos ellos los que venían con un peligro muy grande de ser una vez más esclavizados. Eran sus hijos. Y se les puso a las espaldas y les brindó el calor de Padre y protección, porque ese fuego les daba luz, pero también les daba calor cuando tenían frío. ¿Qué hace un padre cuando su hijo tiene frío? Le brinda el calor de su cuerpo. Claro, el padre que tiene amor en su corazón, el otro no, ¿verdad? El otro le dice, para que aprendas, a ver si así aprendes, ¿verdad? Y el que tiene amor y ternura, no, le brindas el calor del Padre. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo cuando dice, también te di por luz. O sea, esa luz, esa maravillosa luz que es Cristo, a través de Él Dios nos iba a brindar el calor del Padre a nosotros los extranjeros. ¿Verdad que sí? Eso es lo que significa el calor. El calor del Padre que Dios le brindó a su pueblo cuando venían marchando hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Dijo Dios, dice, también te di por luz, porque aquellos también yo les voy a brindar ese mismo calor de Padre que les he brindado a ustedes. Los voy a aceptar como hijos e hijas. Pero nosotros tenemos que ser incorporados pues a ese pueblo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo. Ya no por medio de abrazar el pacto de la ley y practicar la circuncisión y guardar el día de reposo, no. Esta es la promesa del nuevo pacto que Dios iba a hacer, donde Dios nos iba a aceptar a nosotros. Nos iba a hacer nosotros no éramos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, pero por medio de Cristo Dios nos iba a hacer aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia. De la herencia solamente participan los hijos, no los extranjeros, no los extraños. La condición del pueblo de Israel era que ellos estaban, ¿qué? Caídos, porque le dice Dios que los va a levantar. Y en Cristo, es la única esperanza que tienen los israelitas para que limpie sus conciencias, para que lleguen a formar parte del pueblo de Dios, de ellos mismos, pues.
pero es el olivo, como dice en otra parte, es el olivo no silvestre, el original. Y sigue diciendo ahí en Efesios capítulo 2, dice Pablo que nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 12, y 13, dice que nosotros los extranjeros un tiempo estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. En aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no podíamos formar parte. No podíamos llegar a ser hechos hijos del Dios Altísimo. No podíamos nosotros ser incorporados todavía a ese pueblo, al pueblo de Dios. Pero cuando viniese Cristo, nosotros los extranjeros íbamos a llegar a formar parte de Israel en el nuevo pacto. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, dice, ustedes los extranjeros, no dice nosotros, porque si hubiera dicho Pablo nosotros, hablaría de ellos, los judíos. Dice ustedes los extranjeros, que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Y dice también en una parte ahí, dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios. De esta esperanza de la salvación de los gentiles, dijo Dios por el profeta y patriarca Abraham, porque Abraham también era profeta. Vamos a escuchar también. Génesis 22, 18. Ahí está la promesa de la restauración de la humanidad. Génesis 22, 18 dice de esta manera, la profecía a través de Abraham dice, en tu simiente, dice Dios, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente, ¿verdad? Esta simiente es el siervo de Isaías 49, donde leímos que Dios lo puso por luz de las naciones y para que levante primeramente a los suyos. Porque está hablando de la restauración en Génesis, en Génesis 3:15 habla de la destrucción del imperio de las tinieblas. Habla de un guerrero terrible, poderoso, que va a destruir y va a enfrentar y le va a hacer guerra al diablo, porque en eso consiste la salvación. Consiste en un acto violento del poder de Dios para libertar, porque dice Jesús que para saquear las propiedades que tiene uno en su casa hay que primeramente amarrar y atar al dueño de la casa para después quitárselas. Pero aquí en Génesis 22, 18, Dios no está hablando de ninguna guerra. Dios está hablando de una restauración, de una bendición que va a venir a la vida de toda la raza humana.
la restauración de nuestras almas. Pero para que haya restauración primero tiene que haber guerra. Enfrentar al que tenía prisioneras las almas. Por esta razón dijo Jesús a la samaritana, miren lo que le dijo Jesús. Porque la salvación iba a venir por medio de la familia de los hebreos, pues, por medio de los judíos. Le dice Dios a Abraham que la restauración va a venir por la descendencia de ellos. En tu simiente, le dice, en un descendiente tuyo va a fluir la bendición. Juan capítulo 4, versículo 22, vamos a escuchar al maestro hablarnos de la salvación. Me hace falta a mí amor para predicar este mensaje. Juan 22. ¿No hay 22? ¿Capítulo 22? 4, 22. Dice esto, miren. Juan, capítulo 4, versículo 22. Le dice Jesús a esta mujer que estaba necesitada de adorar a Dios. Fíjese, esta mujer había tenido muchos romances, muchas relaciones amorosas con muchos hombres, pero había fracasado. Su vida sentimental era todo un fracaso. Pero ella no buscaba el amor de terrenal. ¿Sabe qué buscaba ella? El amor del Padre. Quería sentir el calor del Dios de los israelitas. Pero ¿saben una cosa? Dios a ella no la aceptaba. Aunque ella era una extranjera y había pasos para que los extranjeros entraran, ella era una mezcla. Ella no era cualquier extranjera, era una mezcla entre el pueblo judío y los extranjeros. Y a esa mezcla Dios no la aceptaba de ninguna manera. Pero esta mujer inclinó su corazón y quería adorar y sentir las caricias del Padre Celestial en su vida. Y llegó ella a conocer y a entender que Dios había hablado acerca de Cristo. Que Dios había dicho que a Cristo no nomás lo iba a poner para que restaurara a los gentiles, sino que primeramente lo iba a poner para que nos enseñara la sabiduría de Dios y cómo Dios nos iba a aceptar a nosotros o a ellos. Porque ellos no podían, porque eran una mezcla. Porque hubo un día que ellos eran niños. Yo los puedo llevar allá donde sucedió eso. Dijeron los judíos: hemos pecado contra Dios, hemos desobedecido a Dios y hemos tomado mujeres extranjeras. Bueno, para clamar a Dios y para mostrarle que nos hemos arrepentido, vamos a despedir a las mujeres, dice, y también a los niños. Entonces, conforme a la ley, no se pudo hacer nada para que esa mezcla Dios la aceptara como pueblo suyo. Pero qué noticia más grande había para ellos, que Dios no lo aceptaba de ninguna manera, que Dios había dicho que cuando Cristo viniese, ellos, los que no eran aceptados de ninguna manera, los samaritanos, iban a sentir las caricias, el calor
del Padre Celestial. La ternura, el cuidado, la protección. Y ellos tenían el conocimiento porque sus padres habían sido judíos. Y muchos de ellos se inclinaban a leer y a conocer al padre de ellos. Y esta mujer era una de ellas. Ella se inclinó a querer ser parte del pueblo. Y dice Jesús le dijo a ella, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. ¿Verdad? Porque Dios así lo había dicho, que de la descendencia de Abraham iba a venir la simiente, que cuando la simiente viniese, iban a ser bendecidos aquellos que estuvieran bajo la maldición. Iban a ser incorporados. Y esta mujer que había fracasado en todas sus relaciones amorosas con los hombres, ella ya no buscaba el amor de un hombre. Ya había tenido 5, pienso que para ella eso ya había sido suficiente experiencia. Fracaso tras fracaso. Ahora lo que su corazón buscaba, no el calor de un hombre, sino ese calor que Dios había prometido darnos a nosotros los extranjeros. Esa seguridad que siente uno cuando está con sus padres. Eso era lo que buscaba esa mujer. Y Jesús le dijo que a quien ella esperaba, ahí ustedes los pueden leer, ahí lo tenía enfrente de sus ojos. Dijo la mujer, yo sé que ha de venir el Cristo. No, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Dice, cuando Él venga, nos va a enseñar. Nos va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar? Cómo llegar a ser parte de la familia de Dios. Cómo ella podía sentir el calor de ese Dios maravilloso que es puro amor, pura ternura. ¿Verdad? Porque así dice la Escritura, que Dios es puro amor. Eso era lo que esa mujer estaba esperando. Gloria a Dios. Y dijo Jesús que era el momento de que ella podía, ¿qué? Ella podía sentir el calor del Padre. Ese fuego que nosotros cantamos, fuego, fuego del Señor, ese calor del Padre, esa protección, ese cuidado, esa ternura. Que muchas veces dicen, no sé qué me pasa, me siento solo, siento una gran soledad. Se ha apoderado un frío muy grande en mi vida. No siento el calor del Padre, me siento solo. Pero en Cristo, nosotros, primeramente los judíos, y luego nosotros poderle decir a Él, Padre. Pero con todo el conocimiento, ahora sí le podemos decir a los israelitas que también nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Los que hemos creído. ¿Verdad que sí? Y si nos preguntan, le vamos a sacar el acta de nacimiento. ¿Verdad que sí? Y le vamos a decir, mira, aquí está el acta de mi nacimiento. Aquí dice Dios que a mí me ha aceptado, no nomás a ti. Sí es cierto que Dios dice de ustedes que Él es su Dios y Él es su Padre. Pero también dijo Dios que a mí me iba a brindar el mismo calor de Padre que te ha brindado a ti. ¿Verdad que sí? Muchas veces nosotros, cuando ya nos hacemos jóvenes, ya no buscamos el calor del Padre, porque dice la Escritura que el corazón del hombre se hace malo desde cuando llega a su juventud. Ya el hombre piensa que ya no necesita el calor del Padre. Pero qué contradicción, ¿no?
Luego se van de la casa y dicen, es que ando buscando a alguien que me ame. ¿Verdad? Andan buscando amor en el mundo. Porque el amor del Padre ya no lo quiere. Pero esa mujer no andaba buscando el calor de un hombre que llenara el vacío que sentía en su vida. Esa mujer andaba buscando las caricias que el Padre Celestial nos da. No caricias de sensualidad. No, caricias de ternura, de amor, de aceptación, de protección, de cuidado. Porque eso es lo que hace un padre con su hijo, lo acaricia, pero no con malas intenciones. Y los niños también son muy tiernos que se acercan y te dan, qué hermoso estás, papi. Así muchas veces yo también le digo al Señor, eres hermoso, Señor, incomparable es tu grandeza, la amaré. Señor, no hay nadie como tú, quiero vivir eternamente adorándote a ti. No me la sé toda, pero es hermoso, ¿verdad? Como muchos niños le dicen a sus padres, qué chulo papito estás, qué chulo papito, y le dan sus cachetitos. Bueno, esa mujer samaritana eso quería hacer con Dios, decirle, Padre, qué hermoso eres, gracias por aceptarme. Los hombres me han ofendido, los hombres me han deshonrado, los hombres no me han dado el valor que tú me das. Y cuando le dijo Jesús que él era el que se le olvidó el agua a la mujer, de emoción, de gozo. Y se fue a decirle a los suyos, dice, esta ya está uno que me dijo todo. Cuando yo en mi vida, no será este el Mesías llamado Cristo. El Señor ya le había dicho que él era. Imagínate, te sientes despreciado por el pueblo del Dios Altísimo, y aparte el Dios Altísimo te tiene leyes y mandamientos y te dice, yo tampoco te acepto. Pero mira, tengo un tiempo para ti. Te he dado una chance. Cuando venga Cristo, tú me vas a poder abrazar. Tú me vas a poder decir, papi. Voy a poder acariciarte sin hacerte daño, te voy a aceptar. Pero tienes que esperar el tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Está hermoso este mensaje. Ahora, ¿pueden todas las gentes decir que son hijos e hijas de Dios? ¿Verdad que no? Bíblicamente no pueden llegar a ser así de fácil como ellas dicen, es que todos son hijos de Dios. No. Solamente los que llegan a creerle a Dios estas palabras de esperanza en Cristo pueden llegar a ser hijos de Dios o hijas. Puedo profundizar más este mensaje, más grande. Es hermoso, ¿saben una cosa? Sentir el calor de un padre. Crecer con el calor del Padre. Cuanto más sentirlas, el calor del que habita la santidad y que se siente en las alturas. Gloria a Dios, hermanos, pónganse de pie. Aquí terminamos las 10 enseñanzas y
La semana que viene vamos a hacer un examen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A estudiar. Para que todos aprendamos, nos conviene ir aprendiendo todos juntos. Amén. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, Dios les bendiga. Dijo mi hermano Abiacer que él va a orar por el tiempo que resta, Gloria a por Dios. las necesidades. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida. Amén. Hemos estado orando sin cesar, Gloria a Dios. desde el más chiquito hasta el más grande. Amén. Que Dios la ayude y la bendiga en este día. Amén. Gloria